Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación donde platicaremos temas interesantes, el gran maestro Pablo Iriarte. Querido profesor Quintanilla, muchísimas gracias, maestro. Quisiera hablar sobre algo que ha venido modificando y que no es que sea preocupante, sino que es parte de nuestra naturaleza humana. Si usted revisa los pecados capitales de la Iglesia, que antes eran los elementos para regir el comportamiento humano, pues eran elementos donde se tocaban los excesos de la naturaleza. Un control y un dominio para las personas, para tenerlos serenos. Pero ahora, maestro, si usted es envidioso, ya no van a decir que es envidioso, sino es un ser altamente competitivo, que tiene muchos deseos de subir. Bueno, si usted es perezoso, le van a decir que sabe administrar su energía y que sabe manejar una gran cantidad de cosas. Si usted es iracundo, tiene un temperamento planteado para luchar por el esfuerzo, por el éxito. Los pecados capitales están hechos pedazos. Los pecados capitales tenían virtudes teologales que los opacaban y que los combatían. ¿Cuál es la virtud teologal que acaba con la ira? Yo diré que es la templanza. Parecido, la paciencia. La paciencia. Pero en fin, lo interrumpí, profesor. No, es que es interesantísimo. ¿Por qué digo esto? Si los pecados capitales cambiaron su significado, muchas palabras que son fundamentales y que son el centro de nuestro comportamiento, vamos a llamarle nuestra escala de valores o el concepto de autoridad moral, porque yo le llamo autoridad moral a aquel que es capaz de tener credibilidad, aquel que te da orgullo de pertenencia y aquel que te da dignidad y respeto. Ese tiene autoridad moral. Aplaudo su definición. No, maestro. Entonces, llego al punto. La palabra traición, una palabra maldita para nuestra generación, que no vaya a ser que ahora alguien diga, no, la traición es un proceso de corrección en la ideología política para poder llegar a tirar la gente que no sirve. La traición ha cambiado su concepto, maestro, porque para mí es lo terrible, solamente la entendemos cuando nos vemos sometidos a ella. Qué fuerte lo que acaba de decir, porque es verdad. Creo que hay diferentes niveles en la traición. La traición política, Maquiavelo decía que es consustancial al poder. Y el que no le entienda eso no tiene nada que hacer en la disputa por el poder. Eso decía Maquiavelo. Cuando el poder era algo misterioso. Ahora al poder llegan muchos. Sí, y la traición es, creo yo, la expresión más vil de las fallas humanas. El comportamiento, de la conducta humana. Sí, no hay algo peor que la traición. Por eso está, lo decíamos, en el último de los infiernos, de Dante Alighieri. Pero hay diferentes niveles. Déjeme ponerle la primera traición, la primera que me llega. Muchos de los que nos están viendo han sido víctimas de traición. Todos hemos sido víctimas de traición a otros y de traición a nosotros mismos. Sí. Que eso es lo paradójico del asunto. El que comete la traición se está traicionando él mismo. Pero déjeme decir, la traición por conjura, la más baja, la organizada, la que vuela en las tinieblas como los murciélagos, decía Francis Bacon con una frase verdaderamente entrañable. La traición por conjura. Yo recuerdo una que es dolorosa para nosotros históricamente. Lo que hace Huerta conjurando con Lane Wilson, el embajador norteamericano. Es una conjura. Una conjura siempre se sabe. La condición humana está en la capacidad de la verbalización. ¿Y qué verbalizan los seres humanos? Lo que los excita, la traición por conjura. Huerta y Lane Wilson, eso es la más grande de las bajezas, maestro, porque sabes que vas contra alguien al cual estás considerando frágil y débil. Yo creo que Huerta es el traidor por excelencia en la historia de México. No hay traidor más grande que Huerta. No hay atenuantes para su traición. La forma en que matan a su hermano Gustavo Madero, un día o 2 días antes de matar al presidente Madero, está comiendo Huerta con Gustavo Madero en el restaurante Gambinos, que estaba en lo que ahora es Motolinía y Madero, precisamente. Yo pensaba que era el Prendes famoso. No, estaban comiendo en el Gambinos. Y de pronto le dice, entra un asistente y le dice a Huerta, general, hay un asunto urgente, usted lo tiene que atender de inmediato. Se levanta Huerta y le dice, hermano, me tengo que ir,
y ando desarmado, préstame tu pistola. Sí, cómo no, la presta, se queda Gustavo Madero, paga la cuenta, sale y lo están esperando los secuaces de Huerta. Se lo llevan, lo torturan, le quitan un ojo, el otro ojo, porque tenía uno malo, el otro ojo, y lo matan miserablemente. ¿Por qué? Porque Gustavo Madero era el que le había dicho 100 veces a su hermano, que tuviera el presidente Madero, no confíes en Huerta, es un traidor. Huerta lo supo, por eso lo mató de esa manera. Traición por conjura, es baja, maestro. Ahora, otro tipo de traición. La traición, vamos a llamarle la traición por eros filial. Eros filial. Sí. Y le voy a poner un ejemplo. Los gringos tienen una historia que si usted se las toca, hablan mucho sobre ella. El famoso pistolero Jesse James, parte de la epopeya norteamericana. Jesse James, Butch Cassidy. Butch Cassidy termina su vida como cajero de Hewlett Packard, ya grande, y es cuando cuenta su historia, ¿sí? Todos estos, el progreso se los va comiendo. Jesse James tiene un adoptado, un entenado, Robert Ford, al cual él cuida, protege, le enseña todas las malas mañas, son parte de la banda. ¿Y qué sucede, maestro? Robert Ford, por dinero, o sea, por un puñado de dólares, como la película de Sergio Leone, mata por la espalda a Jesse James. A la gente no le importa la biografía o la condición humana de Jesse James, es el acto patricida, porque era un entenado, pues. ¿Cómo es posible que abusando del eros filial, o sea, del amor por la familia, por el otro, te mate por la espalda? Eso es otra traición brutal, maestro. Brutal. Usted dijo una palabra, brutal. Brutus. Otra traición, una traición filial. Era el hijo adoptivo de Julio César. Julio César va al Senado y Brutus, un grupo de senadores conjuran y matan al César a puñaladas, y voltea hacia atrás y ve a su hijo, Brutus, de ahí viene la palabra, Brutus, dándole una puñalada en la espalda. Las últimas palabras de Julio César fueron: tu quoque Bruto, file mío, tú también, Brutus, tú también, hijo mío. Ese es un traidor. Y después se suicida Brutus, después de con la culpa. Desata la guerra, está la guerra civil. Robert Ford termina muy parecido. Por la culpa. Los mata. Hago un breviario para irnos a la bajeza humana. López Portillo diciendo: tú también, Luis, cuando Luis Echeverría lo criticó. López Portillo era un hombre culto. Verdaderamente. Era un hombre culto. Era un hombre ilustrado. Fue un cuarto de plana en el Universal en el año 82, 83, cuando Echeverría hace declaraciones en contra de López Portillo. Y lo único que ellos eran muy amigos. Don Pancho Galindo Ochoa, que era el jefe de prensa de López Portillo, va y al Universal y entrega un cuarto de plana. Nada más así. Tú también, Luis, José López Portillo. No, brutal. Maestro, recurrió a los clásicos porque López Portillo era un hombre que manejaba una teoría del Estado muy bien entendida. Maestro. Sí, no. Un hombre, sus libros de teoría del Estado son libros más cultos que hemos tenido. Un verdadero problema como ser humano, pero tenía un manejo de la erudición que valía la pena. Pero de política no tenía idea. No, terrible cómo entregó el país. Pero bueno, en la política, la traición, que es, yo diré que justificable cuando se traiciona a una lealtad equivocada. Yo sé que de esto se van a tomar muchos para decir, maestro, se traiciona lealtad. Se abre una enorme discusión. Una lealtad equivocada, una lealtad errónea. Para la democracia en España, ¿quiénes pactan? Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. Los dos son enemigos irreconciliables. Sí, o sea, son polos opuestos. Polos opuestos. Los dos tenían algo en común. Ninguno de los dos quería la democracia. Uno, Carrillo, el comunista, quería la dictadura del proletariado. Y Adolfo Suárez, falangista, quería la dictadura fascista. Sí. Y los dos renuncian a esos principios porque le conviene a España, y a la reconciliación es la democracia. Sí, y pactan los dos. Y ambos fueron considerados, sobre todo Carrillo, unos traidores. En 85 a Carrillo le suspendieron todos sus derechos del Partido Comunista,
y lo sacaron y al final Suárez, anduvo dando le tumbos. llovió, maestro. Sí, pero fueron, sobre todo Suárez, los grandes constructores de la democracia Pero ahí, maestro, española. más que Traicionaron una lealtad ahí, equivocada. Junto con la traición entran dos conceptos: la lucha entre la convicción contra la responsabilidad. Los esquemas de convicción que hacen que las convicciones son peligrosísimas porque pueden ser el primer pretexto para empezar a mentir, porque hay que privar lo ideológico, la verdad que nosotros soportamos. Sí, claro. Pero la responsabilidad te permite la concesión, te permite la negociación, el artificio del más alto nivel de inteligencia, la capacidad de negociar. Mire, voy a poner un ejemplo de esto de las lealtades equivocadas. Sí. La historia de México, los revolucionarios de México, no conozco personas de mayor cinismo y todos acabaron fundidos en bronce y les rendimos pleitesía, maestro. Mire, Carranza mató a Villa y mató a Zapata. Obregón mató a Carranza. Calles mató a Obregón. Entre Obregón y Calles hicieron la matanza de Huitzilaco con el general Serrano. En el atentado de Jorge Ibargüengoitia, que es un libro maravilloso sobre el asesinato de la bombilla, le preguntan a un general que está sentado: ¿y usted vio cómo el general estaba agonizando? Sí, hombre. Se levantó con el balazo y se me quedó viendo con ojos de: ¡ahí te encargo! O sea, eso es la condición mexicana, maestro. Profesor, es que en esa época Obregón le dice a su secretario de Educación Pública en una conversación que era nada menos que José Vasconcelos. Le dice: mire, secretario, en estos tiempos, si Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín. Ahí está. Entre Calles y Obregón están queriendo hacer que el poder de los generales pase al poder de las instituciones. Sí. Ahí están ellos empezando con la pesadilla oficinesca, como decía Jorge Ibargüengoitia, ¿sí? Todo este proceso. Pero, sin embargo, esto que hicieron con la historia o lo que hicieron con la revolución ya no puede ser llamada revolución. Es ser una revuelta de intereses particulares al cual le dimos un signo epopéyico, maestro. Y luego la institución. Tuvo un sentido social. Ahí podemos discutir. La Revolución Mexicana tuvo un sentido social y el triunfador fue de los Álvaro líderes, Obregón. de las figuras, no el triunfador del fue espíritu Obregón. Traicionó al final con su reelección. Ya se había reelecto. Ya iba sobre el gran placer de quedarse en el poder. Ya iba otro porfiriato. Ahí fue el gran error de Obregón. Pero no sé si le ha pasado, profesor. Así como cuando jóvenes todos empezamos tomando cubas y a esta edad terminamos tomando whisky, en la historia todos empezamos siendo villistas y terminamos siendo más o menos obregonistas. Maestro, puede ser por cansancio, algunos dicen que es por refinamiento. Lo más importante es que el ser humano, conforme la década va transcurriendo, va cambiando formas de valoración. Y lo único que queda son los principios no negociables, los valores no negociables. Decía usted de México, es una colección de traiciones. Pero es porque es la historia que más nos toca, que conocemos. Es la dolorosa. La más dolorosa. Pero en todos los países, la traición de Fialtés en el paso de las Termópilas, cuando Leónidas ve venir a Jerjes con el gran ejército persa, lo ve venir y le tiende esa celada en el paso de las Termópilas que está entre las montañas y el ventisquero y el abismo. Y lo va derrotando, 300 espartanos derrotando al mayor ejército persa. Y Efialtés, un espartano, le dice a los persas: hay un paso atrás de las montañas y puedes caerles por la espalda. Esa es la gran traición en el paso de las Termópilas. De la traición te vuelve vulnerable. Maestro, ¿se fue el tiempo? El tiempo nos traicionó, como siempre nos sucede en la vida. Yo solamente quisiera decir, la palabra traición no es una posibilidad, ¿sí? Es una actitud de nuestra mente, es una actitud de nuestra razón que trastoca nuestros valores, que existen como principios los valores no negociables. La lealtad entra como un fenómeno fundamental, pero la dignidad es lo que hace que el ser humano se traicione un poco menos desde hace muchos siglos. Muchas gracias, maestro. Gracias, profesor. La traición es la peor expresión de la condición humana. Y no se traicionen a ustedes mismos, sean coherentes. Nos vemos en Punto de Fuga la semana que entra. Gracias.